Con Pedro analizaremos el tema permanente que para nosotros es la idea del hecho nacional a la conciencia de España. Es el tema permanente, no solo el mío, sino de la actualidad en España. Por ejemplo, la tercera parte de la intervención mía de hoy va a estar dedicada a destruir por completo el manifiesto que ha publicado El País de una serie de intelectuales que ya veréis que creyendo que están defendiendo a España, la están hundiendo, a pesar de que están en contra del separatismo y en contra de los nacionalismos. Otro modo de hundir a España, si no, no lo hubiera cogido El País, porque es otro modo socialdemócrata de hundir todo aquello que sea neto, claro, profundo, verdadero. Eso es intolerable para la mente socialdemócrata de tantísimos y tantísimos intelectuales. Vamos a realizar una crítica a un manifiesto que ha publicado el diario El País en su sección de opinión en la página 11, titulado España en común, España plural. Los firmantes de este manifiesto sostienen que no parece ventajoso arruinar la potencia de un país diverso y unido, que ha traído estabilidad y prosperidad en beneficio de una concepción etnolingüística del Estado. Y este manifiesto ha sido firmado por Juan Claudio de Ramón, que aquí dice que es ensayista, Manuel Arias Maldonado, profesor de ciencia política, y Aurora Nacarino Bravo, politóloga. Estos tres autores han realizado el manifiesto, que ha sido firmado por Miquel Arteta, Jordi Bernal, Daniel Capó, Andrés González, Joseba Louzao, Ramón Mateo, Pilar Mera Costas, Miguel Ángel Quintana Paz y Pilar Rodríguez Los Santos. Hasta ahora yo creía que en España, después de la muerte de Franco, había creado dos estados de opinión sobre la opinión del Estado. Los separatistas, catalanes, vascos, gallegos, a los que se unen luego baleares, valencianos, canarios, etcétera, que niegan la realidad de España y solo admiten el Estado español como aparato de dominación soberano sobre todos los pueblos que habitan en el territorio de España y le llaman, en lugar de España, Estado español y país. Y de otro lado, el resto de los españoles no separatistas. También sabía que algunos, como los genuinos socialistas, Partido Socialista Obrero Español, querían alterar la estructura, la historia y los fundamentos de una nación española, de su forma de Estado unitario, único, dándole una forma federal, pero no ya como en la República Federal de la Primera República, que como varias veces he repetido, era federal de nombre, porque era de origen prudoniano, cuando aún no había sido configurado la forma del Estado federal o confederal, digo en España, y se concibió como federación de municipios, de mancomunidades, porque era de origen y de inspiración anarquista, que fue traducido por Pi Margall. Esa obra fue traída a España y traducida al español por Pi Margall, y se conoce que la inspiración anarquista de Proudhon no se refería a la estructura de un Estado soberano y legislador que puede ser dividido y repartido entre distintas comunidades de una sola nación, como en Francia, y que el parecido más notable sería con lo que hoy son en España las federaciones deportivas. Pues bien, junto a los separatistas y al PSOE, defensor del Estado federal, yo no sabía que existiera aún otras posibilidades jurídicas y políticas, hasta que hoy en El País leo este manifiesto. El hecho de que lo publique El País ya es sospechoso. ¿Cómo va El País a publicar un manifiesto en defensa de la unidad de España? Algo tiene que haber raro aquí, porque es muy difícil que El País hable de conceptos absolutos, claros, netos, indiscutibles, irrenunciables, y uno de ellos es España. Y como El País navega siempre entre dos aguas, para no definirse ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, como un buen ejemplo de lo que es la socialdemocracia cultural y moral, que lo publique me alerta inmediatamente a ver dónde está la trampa. Aquí dónde está. Pero la trampa salta a la vista desde que leo la primera frase. El título, España en común, España plural. ¿Qué es eso de España en común? Es que hay que especificar
que España es ¿en común de qué? Si es una unidad. Se dice el Ebro en común, los Pirineos en común, y podía ser los Pirineos, puesto que hay una parte de los Pirineos española y otra parte francesa. Pero nadie se le ocurre decir de un dato tan contrastable como son los de la geografía y en la Europa continental sobre todo, los procedentes de la historia política, a nadie se le ocurre decir España en común. Esto requiere una lectura atenta, porque parece otra categoría de intelectuales que creen que han descubierto la pólvora, que han descubierto que es verdad, que claro, Franco fue un horror Franco, no porque fuera un dictador, ni porque fuera de derechas, ni conservador, no, el horror de Franco es que defendió la unidad de España. Eso es intolerable, eso no puede ser. Es imposible que si Franco defendió la unidad de España, haya hoy un solo español que defienda la unidad de España sin ser franquista. Vamos a ver en qué se basan este manifiesto de los intelectuales. Comencemos. Voy a saltarme los preámbulos y voy derecho a analizar el texto. ¿Cómo es esto? En primer lugar, estos sabios y respetuosos, este manifiesto se refiere a la historia y reconoce, diciendo que ningún liberal del siglo XIX tuvo en España problemas para decir España. Tampoco lo tuvieron los republicanos antifascistas. Dicen, la palabra abundaba en los discursos de Azaña, Prieto, Pasionaria, Neruda, Vallejo. La mejor revista republicana de guerra se llamaba Hora de España. Y después, la conmovedora La guerra ha terminado, una película escrita por Georges Semprún para el director francés Alain René. Los antifranquistas en Francia pronuncian en esa película el nombre de España con devoción. Y los exiliados regresaban diciendo España con alegría. España, en fin, fue también. ¿Cómo? ¡Qué descubrimiento! España, en fin, fue también una idea de izquierda desde 1812 a 1939. A partir de 1939, España ya no es una idea de izquierda. Eso ni hablar. Veamos. Aquí para comenzar nuestro análisis. Tras el largo tiempo de la dictadura, dicen ellos, no quisimos, hablan en plural, ellos, no quisimos seguir siendo España. Si la nueva moral lingüística merece la pena recordar, es por lo que tiene de síntomas de una mentalidad. Esa mentalidad, de luego, no es la de los firmantes, la rechazan. La idea de que España, en el fondo, como realidad histórica y política, no existe, eso no lo admiten. Esos son los separatistas, esos son los catalanes y los vascos, ellos no. Ellos dicen, ¿cómo? ¿Cómo que? Claro que existe. Dicen, literalmente, por razones evidentes, ese relato de que España no existe favorece a los nacionalismos secesionistas. Es evidente. Pero ¿cómo que favorece? Son ellos que lo crean. ¿Cómo puede un relato favorecer a nadie que no sea el autor del relato? ¿Pero qué es esta manera de hablar? ¿Y se llaman intelectuales? Seguimos. Y aquí empieza ya a escamar el discurso de estos intelectuales. Cuanto menos referencias comunes se hagan y se tengan sobre España, tanto mejor. Y si cierta izquierda hace suyo el relato, ya estamos con el relato. Pero ¿cómo le pueden llamar a la historia relato? El relato es un cuento, una versión subjetiva de la historia. El relato será lo que dice un historiador, pero no la historia. La historia no es un relato, o al menos teníamos que decir que a ese relato hay que añadir la memoria de generaciones y generaciones y generaciones que se han transmitido la idea de que son españoles, que se han transmitido la realidad de que nacen, viven y sienten como españoles, como los demás. Nada de relato. La historia no es un relato, será un recuerdo acertado o equivocado del pasado. Y cada generación tiene que modificar ese recuerdo, pero no inventarlo. Los acontecimientos históricos están necesitados de interpretaciones y reinterpretaciones, porque el presente es inconcebible sin alguna referencia al pasado. Y los intereses que se enfrentan en el presente necesitan apoyarse en ciertas subjetivas del pasado para apoyar cierta visión del presente. Pero la historia sigue siendo historia, porque otros historiadores darán la versión opuesta a la de ese historiador que descaradamente traslada al pasado valores del presente para justificar
la posición política del historiador. La transición fue, según estos intelectuales que hacen suyo el relato, dicen, la dictadura de la que mentalmente no han querido salir, eso es verdad. Pero ¿qué es verdad? De la dictadura no quiere salir nadie que escribe hoy en España. Cuidado. De la dictadura no quieren salir los separatistas. Viven muy bien en ella, reproduciéndola falsamente hoy, 40 años después de que terminó. Pero es que lo paradójico para estos intelectuales es que ellos mismos, los redactores de este manifiesto, tampoco han salido de la dictadura. Ya veréis por qué. Dicen, sí, que los separatistas no han salido, ya veréis. Que mentalmente no queréis salir. ¿Cuál es la posición que estos atribuyen a los separatistas? La siguiente. Dicen que para los separatistas la transición no tuvo lugar, que seguimos viviendo en un régimen criptofranquista y en consecuencia la guerra civil no ha terminado del todo. Todavía se puede ganar. Eso es cierto, eso es verdad. Pero los primeros que todavía estáis dentro de la dictadura sois vosotros los que habéis hecho este manifiesto. Y lo voy a demostrar en cada frase y palabra que utilizáis. Claro que no sois separatistas. Claro, ya veréis. A ver si sabéis lo que sois. Que es posible que yo lo sepa mejor que vosotros mismos. Lo único que puedo saber de aquí es que sois discípulos ciegos de Ortega y Gasset. Pero Ortega tenía más talento que vosotros. Y se equivocó rotundamente en España invertebrada. Y Ortega ha pasado a la historia de las ideas como un valor filosófico y cultural español, no precisamente por España invertebrada, a la que vosotros copiáis, sin citarlo. Decís literalmente. Nosotros, hablan ahora ellos mismos, porque como utilizan un estilo que a veces no se distingue cuando son ellos o cuando están achacando, poniendo palabras a los que no piensan como ellos, ahora digo, ellos, los intelectuales que se manifiestan en el país, dicen, nosotros, españoles de todas las Españas. ¿Dónde están todas las Españas? Están hablando de Sudamérica. ¿Han oído a Vicente Ferrer? ¿La has oído? Estos están hablando de las Españas como si todavía tuviéramos el imperio sobre la América Latina. ¿Dónde están todas las Españas? Nosotros, españoles de todas las Españas, menos mal que se consideran españoles de todas las Españas, hay que agradecérselo. Nosotros, españoles de todas las Españas, hablantes de todas sus lenguas, son políglotas, hablan en plural, pues claro, catalán, vasco, valenciano, balear. No, y quechua, guaraní. Bable, asturiano, bable. Y quechua, guaraní, porque son todas las Españas. Españas. Sí, todas las Españas, claro. Bueno, hablantes de todas sus lenguas, nacidos cuando expiraba la dictadura y su negra herencia. Nacidos cuando expiraba la dictadura y su negra herencia. Creemos que sí, que hay una España en común. Luego podría ser una España que no estuviera en común, porque si está en común puede no estarlo. Seguimos. Existe desde luego como realidad histórica. Gracias, menos mal, que existe como realidad histórica. Esa realidad cifrada en un imponente legado cultural. Gracias, menos mal que hay un legado español. Pero, aquí estamos. Pero viene la realidad ahora. Dice, pero en realidad esto no es lo importante. ¿Qué es lo que será importante? Sigamos leyendo. Lo importante es que en 1978, cuidado, atención, como dice José María García, que le hacen homenaje, ojo al dato, el periodista deportivo. Atención, lo importante no es eso, es que en 1978, ¿qué año? España cristalizó, por fin, en lo que nuestros padres y abuelos quisieron y lucharon por conseguir. Un Estado democrático, social y de derecho, unido y en paz, con su innegable diversidad, que pudiera desarrollar sus potencialidades. Esto sí que merece la pena analizarlo. Yo lamento mucho que soy jurista y que he estudiado y conozco a la perfección lo que es el derecho constitucional y que he estudiado historia. ¿Qué pasó en el año 78? No, Antonio, que usted ha sido el protagonista de excepción de ese... Bueno, eso aparte. Bueno, además, ¿dónde estarían ellos luchando? A ver dónde estarían. No habían nacido, hombre. Dice sus padres y abuelos. Yo soy vuestro abuelo. ¿Qué le estáis diciendo a vuestro abuelo? Algo que habláis de que no habéis vivido ni conocéis. Os han contado historias, mentiras, cuentos, todo. Y lo habéis tragado porque no sois inteligentes, ni tenéis sentido crítico de la realidad.
Os tragáis toda la propaganda, como hubierais tragado toda la propaganda franquista si hubierais vivido en el tiempo de vuestros abuelos. Lo mismo. En realidad, lo importante es que en 1978 España cristalizó por conseguir, en un Estado democrático. Veamos a ver si eso es verdad. Porque si vosotros estáis pasando que la existencia de España arranca de la Constitución, lo primero que se le pide a alguien coherente es que se lea esa Constitución cuando hable de España. Y de ello está el 78. Muy bien. ¿Por qué decís que es un Estado democrático? Porque dice el artículo primero de la Constitución, dice que España se constituye. Pero si es España la que se constituye en un Estado social y democrático de derecho, es porque España tiene la fuerza para constituirse, no el Estado. Porque si es España la que se autoconstituye en Estado es porque ella es algo distinto y anterior al Estado. La causa del Estado, según la Constitución esta, es España. ¿Y eso sabéis lo que es? Una absoluta perogrullada, una mentira. A España la ha constituido su historia, la historia de España. Y España no es la que constituye el Estado español, porque antes de esta Constitución existía el Estado franquista, que era español, y antes fue el Estado republicano de la Segunda, que era español, y antes había la monarquía de Alfonso XIII, que era española, y antes la del XII. Todo eso son falsedades las que vosotros decís, porque no sabéis ni siquiera utilizar con precisión el lenguaje. Pero ahora, ¿qué queréis? ¿Que aquí termina? Aquí estoy empezando. Ahora vais a tener que tragaros todo lo que voy a deciros. Nuestros padres, un Estado democrático. Bueno, esta Constitución del 78, con la que para vosotros da nacimiento España, no sabe ni lo que dice. Esa propia Constitución. Vosotros no la conocéis, menos mal. Podéis pensar mejor y sin embargo pensáis tan mal como la Constitución, como si la conocierais. Un Estado democrático, ¿pero qué frase es esa? ¿Pero qué Estado democrático ha habido alguna vez en el mundo? Sí, los Estados soviéticos, nada más. Las naciones del Este, las que fueron sometidas a la Federación de Estados Soviéticos de la URSS, eran Estados democráticos, así se llamaba. Estado democrático alemán. ¿Recordáis el Estado democrático popular de Alemania? ¿Estados Unidos se llama Estado democrático? ¿El Reino Unido se llama Estado democrático? ¿Francia se llama Estado democrático? ¿Pero qué estoy hablando? Si eso no existe. Estado democrático, claro. ¿No pertenece el ejército al Estado? ¿Es democrático el ejército? Bien. ¿No pertenece al Estado y se define por el aparato administrativo, por toda la burocracia y funcionariado público? ¿No pertenece al Estado? ¿Acaso es democrático la organización de la burocracia, de la administración pública y de las oposiciones administrativas? ¿Son democráticas? ¿Pero de qué habláis? Un Estado democrático no existe uno solo en el mundo. Seguimos con vuestras tonterías y vuestras ignorancias. Decía un Estado unido y en paz, con su innegable diversidad. ¿Cómo en paz con su innegable? Tan en paz está con su innegable que está en guerra hoy permanente, porque hay un separatismo catalán, vasco, gallego, etc. Y decir que está unido y en paz, con su innegable diversidad. Pero si lo que está es en guerra, ¿cómo que está en paz? Bien, un Estado, tan maravilloso Estado, el español, el que ellos defienden hoy, dice que no reclama este Estado de la monarquía franquista heredada de Franco, puesta por Franco a la fuerza, una monarquía franquista, es lo que vosotros defendéis, porque España empieza su vida cuando Franco designa a un monarca, él, como dictador, empieza la nueva España. Seguimos, un Estado que no reclama sino el respeto a sus leyes e instituciones. Eso es lo que solo reclama. Ese Estado no reclama más que se respeten sus leyes. Y aquí viene lo importante. Aquí ya están llegando al meollo de la cuestión. Defienden ese Estado que solo reclama respeto a sus leyes y reclaman que no haya profesiones de amor en ese Estado ni adhesiones inquebrantables. Es decir, un Estado donde no exista el patriotismo, porque un patriotismo es, en efecto, una relación de amor a la patria. Eso no. Estos rechazan la idea de patria, que no haya profesión de amor ni adhesiones inquebrantables. Una adhesión inquebrantable a España, eso es puro fascismo para esta gentuza. Puro fascismo. Adhesión inquebrantable. Eso está prohibido. Continúan diciendo, y que por esa misma razón
no obliga a elegir entre identidades culturales. Claro que no. ¿Cómo va a ser España el producto de una elección entre identidades culturales? Continúan. A los que firmamos este escrito no hace falta que se nos recuerde que España es diversa. Ah, ¿no? Lo que hace falta es que os recuerde que España es única. Eso es lo que hay que recordaros. ¿Qué estáis hablando? Pero no la España actual. No. La España de Franco, como he dicho, y de la República, y de la monarquía, de la Primera República, y la otra monarquía, y la del Imperio. Esa España es la misma que hay hoy. Ya no hay imperio, pero la España sigue siendo la misma. Del mismo modo que un individuo sabe que él es único, solo, porque desde que ha nacido, su memoria, sus dolores, sus sentimientos y su apego lo refiere al yo. Y por eso sabe que todo lo que le sucede está identificado con ese yo. La historia de un país, la historia de un pueblo, la historia de una nación es exactamente igual. El español siente como propio todo lo que ha sucedido en la historia de la nación española. Vosotros no, porque sois apátridas antes de haber elegido la patria española de la Constitución del 78. Hasta ese momento sois apátridas. No queréis la patria de vuestros padres ni de vuestros abuelos. Habéis encontrado la vuestra en la Constitución del 78. Seguid diciendo. Para nosotros, añaden este manifiesto, no es un eslogan, sino una verdad vivida, esa de que nadie tiene que recordarles que España es diversa. Querríamos que esa diversidad fuera más conocida. Les parece poca la que hay, ni el conocimiento de ella, quieren más. Pero recelamos de quien habla de diversidad como mero pretexto para la separación. Amigos, aquí está. Aquí marcan su distancia, ellos son equidistantes. El equidistante ya sabéis que es la señal de identidad del socialdemócrata. Tiene que ser equidistante. Como hay separatismo catalán que no quiere estar en la diversidad española, sino una nación y un Estado propio, ellos dicen, nosotros no, somos equidistantes. Ni nación, ni Estado español, ni catalán, equidistantes. Estos son los equidistantes entre el separatismo y ya veremos qué, todavía no lo han dicho, pero lo dirán, seguro. Yo he leído y sé que lo van a decir, pero lo estoy preparando, la llegada. Es obvio, añaden, que solo en la unión puede regir el pluralismo. Amigo, qué descubrimiento, esto ni Parménides. Solo en la unión rige el pluralismo. Pero estos hombres, ¿de dónde proceden? Yo creo que vienen de Marte, otro planeta, otro lenguaje. Solo en la unión puede regir el pluralismo, que permite sacar provecho de la pluralidad. Pues mire, pues renuncio al provecho de la pluralidad. ¿Para qué existe? Estamos en España, ¿por qué tiene que haber varias Españas? Yo no entiendo de lo que hablan. De la sinergia. No sé, de la sinergia de la unión. Claro, el todo es más que la suma de las partes. Uniendo la pluralidad sale la maravilla. Ellos dicen que la diversidad enriquece únicamente a quien la congrega. Hombre, eso parece que tiene cierta coherencia. Vamos a ver. Solo enriquece la diversidad a quien la congrega. Entonces, ¿para qué hablan de una España plural? Pero bueno, en otras palabras, la España plural tiene sentido si se reconoce una España en común, como lugar de encuentro. Ya hemos llegado aquí, amigos, aquí se ha descubierto todo. Ya han descubierto lo que es España. Como hay diversidad, y la diversidad solo tiene valor en la pluralidad, es decir, si no hay unidad, España plural tiene sentido si se reconoce una España en común como lugar de encuentro. Es un lugar de encuentro, un lugar de citas, para hablar, para verse, para pasear. ¿Qué significa un lugar de encuentro España? ¿Entre quién? Entre los antiguos alanos, suevos y alanos. ¿Un lugar de encuentro quién? ¿De los romanos, los griegos, los fenicios, que pasaron por España antes de ser España? ¿Qué es esto de un lugar de encuentro? ¿Un encuentro de quién? ¿De los españoles? Eso es imposible, porque estaría entonces ya lo definido dentro de la definición. Imposible. Luego, ¿un lugar de encuentro entre quién? ¿Extranjeros? Tampoco, si están hablando de España. Ah, es un lugar de encuentro de separatistas. Aquí está claro. Por tanto, ataco al separatismo porque no quieren un lugar de encuentro. Y nosotros decimos, no, si aquí tenéis un lugar de encuentro que se llama España, y podéis venir todo, el pluralismo, todo lo que queráis. Pero eso no puede ser. Tienen que llegar, un manifiesto intelectual va a llegar a cuestiones más precisas. Tendrá que encontrar un punto para que converjan en ese lugar de encuentro. Porque si solamente hay separación y naciones
como Cataluña, el País Vasco o Galicia, se constituyen como naciones separadas con un Estado propio, ¿qué lugar de encuentro? ¿A qué están hablando? Pues sigamos a ver. Como hay una patria multinacional en compartimentos que se quieren cultural y lingüísticamente estancos, estamos hablando de quién, de Ortega y Gasset, o de quién se habla aquí. ¿Estáis copiando, sin decirlo, a la España invertebrada? Ellos son tan inteligentes que a esa patria multinacional que no quieren, porque no hay muchas naciones, dicen literalmente, oponemos una patria mestiza. Bueno, ya estamos. Oye, ¿no sabéis los españoles que sois mestizos y que nuestra patria es mestiza? No sabemos todavía si es una mezcla de blanco y negro o de zambo, del indio y negro, que se llama zambo. Sí. Me corregirá sin duda ninguna Vicente si me equivoco. O no sé lo que es patria mestiza, de indio o mestiza, de romano, griego, fenicio, alano. Ah, no, debe ser mestiza de árabe. Aquí está el tema. Tiene que ser que somos mestizos de los musulmanes. Por eso también tendremos que tener mucho cuidado en criticar tanto el yihadismo islámico. Porque cuidado. Se pueden ofender. Hombre, se pueden ofender. Es un lugar de encuentro este. Bueno, lo que ellos defienden es una patria mestiza. En un mundo cada vez más mestizo. Que no se distinga entonces España del resto del mundo. Porque si el resto del mundo se está haciendo mestizo, se está caminando, entonces ha sido una patria mundial de mestizos, en la que la diversidad se predica de sus individuos y no de sus territorios. Ahí está, ahí ya está. Aquí mestizos son, claro, los individuos. ¿Cómo van a ser mestizos los territorios? Es que el principio de continuidad de Leibniz, vosotros ni sabéis lo que consiste siquiera, porque lo estáis confundiendo ahora con el principio de contigüidad. Entre continuidad y contigüidad no sabéis la diferencia. Una referente al espacio y otra al tiempo. Pues no lo sabéis. Aprendedlo. Si os llamáis intelectuales, a aprender. Estudiar a Leibniz para ver la tontería que acabáis de decir. Diversidad de sus territorios. Quieren corregir algo. O cuando menos de territorios cuya diversidad es la de sus individuos. ¿Hay alguien que entienda este perogrullada? Acaban de decir, primero, que la patria mestiza, en un mundo cada vez mestizo, es aquella donde la diversidad se predica no de los individuos, sino de los territorios. Y añaden a continuación, o cuando menos, de territorios cuya diversidad es la de sus individuos. O sea, que le da la vuelta. Dice lo contrario, el principio de contradicción no lo conocen. ¿Por qué me ocupo de ellos? Desde luego no es por su valía. Estos tenían que estar en la cárcel de papel de la Codorniz. Pero seguimos. O cuando menos de territorios con diversidad es la de sus individuos. Ya vienen a lo concreto, vamos a concluir. Las elecciones del 20 hicieron aflorar dos ideas distintas de España, acaso irreconciliables. ¿Acaso? Como son irreconciliables, ahí tenéis a Pablo Iglesias y a Rivera, pues llevando 2 meses de exhibición, de reconciliación con el PSOE de Sánchez. Como vosotros sois tan observadores, ahí estáis dando cuenta de que son irreconciliables. ¿Acaso? Entonces, ¿qué hacen? ¿Por qué se reúnen? Para fracasar. Continúa. Detrás del tradicional eje izquierda-derecha despunta una creciente oposición que está en el centro del actual bloqueo institucional. Yo no sé lo que quiere decir. Si alguien de vosotros me lo aclara. Detrás del tradicional eje izquierda-derecha despunta una creciente oposición que está en el centro del actual bloqueo institucional. La palabra centro aquí no se refiere a partido de centro, porque en el centro es como si dijera la clave del actual bloqueo institucional. ¿Qué significa eje izquierda-derecha y que despunta una creciente oposición? Yo no sé lo que significa. Vosotros, cada uno, que lo interprete como pueda. Pero vamos a ver a qué oposición se refiere. Pues A mayúscula, por ejemplo. Por un lado, los del lado A, los partidarios de la España constitucional del 78. Amigos, esos son ellos. Antes de la Constitución española del 78 no existía España. Para ellos. ¿Cómo? Claro, porque ellos ignoran que la palabra constitución, como no ninguno de ellos es un jurista, supongo yo, que no ha estudiado nada de derecho, ignoran que la constitución es una palabra moderna para calificar la formalidad de leyes fundamentales que rigen la vida política, las reglas de juego político de una nación. Pero que junto a esa constitución escrita, formal, existe en todo el mundo antiguo
y moderno, una constitución llamada material, que no está escrita, como en Inglaterra, como en Israel, donde esa constitución material rige exactamente igual que en las constituciones formales escritas las reglas del juego político. Formales, no las jugadas. Las jugadas pertenecen a los partidos políticos o a los hombres políticos o a las coyunturas y a los momentos históricos tienen sus jugadas. Pero una constitución material como la inglesa ha impuesto unas reglas para siempre y no hace falta que estén escritas. Ni en Israel tampoco están escritas. Y hay una constitución material. Y en los países como España, de una larguísima tradición histórica, junto a la constitución formal del 79, como existieron durante todo el siglo XIX, junto a las constituciones formales del siglo XIX, existe la constitución material de España. Estos ignorantes están convencidos de que la soberanía del Estado es una, y eso lo convierte en una comunidad de ciudadanos libres. ¿Cómo? Vamos a ver si es verdad. Están alabando de esa manera como si fuera un dios la Constitución y dicen aquí literalmente, deseosos de cometer, pero convencidos de que la soberanía del Estado es una, y eso lo convierte en una comunidad de ciudadanos libres. ¿Pero qué están hablando si el artículo primero dice el punto 2? La soberanía nacional reside en el pueblo, no en el Estado. Ni siquiera lo han leído esa Constitución que adoran, ni siquiera la conocen. Pero si el Estado no es soberano, el soberano es el pueblo. ¿Y sabéis lo que añade la Constitución? Del que emanan los poderes del Estado. Todo eso es mentira, pero es que da igual que sea mentira. Vosotros estáis defendiendo que España nace con la Constitución y no sabéis ni siquiera lo que dice la Constitución. Que yo sepa que es mentira y que la desprecie es normal, porque conozco el derecho constitucional desde su nacimiento, desde Estados Unidos, y luego la obra fundamental de Carl Smith y la de Carl Friedrich. Pero vosotros no conocéis nada de esto. Entonces por eso tenéis que darle un valor supremo a lo que dice la Constitución que vosotros adoráis. Y esa Constitución dice lo contrario de lo que vosotros estáis aquí afirmando. Defender el espíritu del 78, pues aferraros a su letra. Ah, no, dicen ellos, no. Es que la Constitución del 78 defendemos su espíritu, pero no nos aferramos a su letra. Cuidado, no están inventando una Constitución porque ellos quieren el espíritu y no la letra. Y después de negar que la soberanía reside en el pueblo español, añaden, esto ya sí, esto es gravísimo desde el punto de vista de un periódico que lo publica como El País y de estos pobres ignorantes que se llaman intelectuales y firman un manifiesto intelectual. Dice, es conveniente subrayar que defender el espíritu del 78, que es lo que ellos hacen, negando la letra, que dice lo contrario, no es aferrarse a su letra. 2 puntos. Los cambios constitucionales, evolución aún más explícito, federalismo incluido, son bienvenidos, si resultan de un proceso de deliberación. Ya está. Primero, están incluyendo el federalismo. Luego están partidarios del país y del PSOE. Primer punto, ya se les ha quitado la careta. Ya está. Defendiendo como el PSOE y como Cebrián. Por eso lo publican. Porque están defendiendo el federalismo. Y por tanto dice, todo lo que sea esto, bienvenidos sean. Si resultan de un proceso de deliberación. Uy, estos son mucho más exigentes. Estos no les basta con un Estado federal, ni un Estado separado como los catalanes por la fuerza unilateral. No. Esto tiene que ser bilateral, porque no puede haber deliberación más que con 2 partes mínimo. Entonces, como exige deliberación, tiene que decir que aceptan el federalismo. No sé por qué no van a aceptar la separación. Si es por la deliberación la causa y el producto puede ser distinto, ¿por qué aceptan solamente el federalismo? Porque de una deliberación podría salir la unidad, el federalismo, el separatismo. ¿Por qué solamente sujetarse al federalismo? Aquí están poniendo el carro delante de los bueyes. Porque es mentira. La posición está predeterminada, tomada de antemano. No es fruto de ninguna deliberación. Esos son ellos, se definen así. Porque enfrente de ellos, quienes de forma difusa y poco articulada, en cambio ellos sí que no son ni difusos, ni este manifiesto, ni es difuso, ni está poco articulado. Es una maravilla de meridiano, de articulación, de orden lógico, de una estructura que es indestructible. Ellos, en cambio, los que de otro lado quieren la separación, pues una forma difusa, poco articulada, creen que las soberanías en plural
son múltiples y que cada identidad lingüística dentro del Estado tendría el derecho a segregarse políticamente del resto. Sí, solamente le dan valor a la lengua, menos mal, como razón para separarse. El que no tenga una lengua propia, pues ya está excluido. Verás tú cómo van a recibir esto en algunos sitios del Pirineo, del Valle de Arán, donde tienen su propia lengua. Vuelvo a decir, para los primeros, es decir, para ellos, para los que creen en el espíritu del 78, lo común y lo propio son elementos igualmente valiosos. Lo común y lo propio. No sé a qué se refieren. ¿Y qué es lo común, Antonio? Yo todavía no lo has dicho, ¿no? Es que debe ser de un solo individuo, lo común debe ser la cabeza. En cambio, lo que es diverso es los brazos y las piernas. Debe ser eso. Lo común y lo propio son elementos igualmente valiosos y necesarios del autogobierno democrático. ¿Qué significa autogobierno democrático? Eso no lo ha definido nadie nunca. Un autogobierno no puede ser jamás democrático, porque si la democracia es la regla de oro de mayoría y minorías, es imposible que el autogobierno surja de un método democrático, porque habrá una mayoría y una minoría. Entonces ya no será autogobierno. El autogobierno tiene que ser determinado por una convención anterior a esa votación democrática que separe del resto de los españoles a Cataluña, por ejemplo, y ya después de separada, ahí dentro puede tomar decisiones democráticas de mayoría y minoría. Ese es el único sentido que tiene, lo cual presupone que ya la separación se ha sido dada para que pueda haber un autogobierno democrático después. Pero en cambio, para los segundos, que son los separatistas, dicen que solo lo propio dignifica y cualquier reivindicación de lo común, leyes e impuestos, pero también nombre, lengua y bandera, es sospechosa de un centralismo opresivo y trasnochado. ¡Ey! Ya está claro ahora, es que consideran que después de Franco no se puede ser ciudadano, ni siquiera sujeto humano en España, que no sea sospechoso de que el centralismo es opresivo y trasnochado y que lo único que dignifica a un ciudadano es, dentro de lo plural, la reivindicación de lo común. Este Galímatías, dicen ellos, según lo vemos los autores de este artículo, de este manifiesto, la idea de 1978 es la única moderna y fecunda. Así de claro. ¿Pero por qué es la única moderna y fecunda? ¿Y a quién se lo decís? ¿A mí? ¿Queréis saber algo? ¿Queréis ignorarlo? Porque vuestros padres y vuestros abuelos no lo enseñaron. Pues yo, que soy vuestro abuelo, os diré que 15 días antes de la traición de toda la izquierda, llamada hoy izquierda, a la ruptura democrática, 15 días antes, ¿sabéis cómo pensaban Santiago Carrillo y teóricamente también los liberales y el PSOE y todos los partidos y los catalanes? ¿Sabéis cómo pensaban? Exactamente igual que yo. Todos estaban unidos por mí, presididos por mí, para defender la ruptura democrática. Y en 15 días traicionaron lo que llevaban meses y años diciendo, y en 15 días bastó que Suárez los recibiera cuando yo los había unido y dado el poder social antes que el político. Por eso los recibí Suárez, porque ya tenían poder social, que cuando yo los recogí y los aupé y los uní y los presenté en sociedad de largo, sí, con trajes decentes, entonces adquirieron tal poder social que Suárez los llamó para llegar a un pacto con ellos. Ellos aceptaron el pacto y por tanto en 15 días pasaron de ser adversarios irreconciliables del franquismo a ser los socios del franquismo, de Suárez. Sí, todos, sin excepción, empezando el primero Felipe González, socio del franquismo. Pero si no era perseguido Felipe González porque era Isidoro protegido de la policía franquista y de Franco. ¿Pero de qué estáis hablando? ¿De que es lo único moderno del 78? Si fue volver al espíritu de la guerra civil, porque no quisisteis romper con el franquismo. Por eso quisisteis la reforma y apoyasteis la reforma de Suárez. Todo eso ha traído lo que hay hoy, esa ruptura de España, esos separatismos, el café para todos que inventaron vuestros padres y vuestros abuelos que apoyaron la Constitución del 78. Ellos son los que han destruido España. Ellos son los que han creado engendros intelectuales y morales como vosotros. Sois unos engendros de vuestros padres y abuelos que, por lo que decís, traicionaron los ideales de la libertad y de la democracia. A mí
atentados, a la cárcel y difamación. A vosotros, las páginas del País abiertas a los honores, a la corrupción y a la fama. ¿Me vais a venir a decirme a mí lo que es España? España de hoy es la misma que la de Franco, exactamente la misma, mucho más corrupta. La de Franco fue un periodo triste para la historia de España porque era una dictadura, consecuente a algo aún más triste que la dictadura, la guerra civil. La dictadura fue una consecuencia del resultado de la guerra civil. Pero había esperanza de que Franco iba a morir. Por eso vivíamos con la ilusión de que después de la dictadura habría libertad política en España, colectiva. ¿Cómo aprobasteis vosotros la Constitución? ¿Es que creéis que vuestros padres y abuelos tuvieron la oportunidad de examinar y pronunciarse sobre si les parecía bien o mal la Constitución? Pero si la Constitución fue una carta otorgada, pero si ni siquiera los diputados elegidos en las Cortes, esos que aprobaron la Constitución, ni sabían que se estaba redactando una Constitución. Si la redacción de la Constitución fue secreta, solamente la conocían un pequeño número de diputados los que la redactaban. ¿Y vosotros a quién le habláis de Constitución? ¿Es que no conocéis la historia reciente de España? ¿Es que no sabéis que Pedro Altares fue un periodista, director de Cuadernos para el Diálogo, de la Democracia Cristiana de Ruy Jiménez, el que descubre que en secreto se estaba haciendo una Constitución? ¿Qué creéis? ¿Que eso fue un escándalo? Por Dios, si había el pacto de aceptar todas las mentiras que fueran. Pero ¿cómo decir que eso es lo más moderno y lo mejor que ha habido nunca en España? Como acabáis de decir. ¿Pero es que no sabéis que la Constitución prohíbe el mandato imperativo? ¿Qué significa esto? Pues que todas las leyes españolas, todas, sin excepción, desde el primer día hasta hoy, el millón de leyes que se hacen son nulas, porque se han hecho por disciplina de partido, votando por disciplina de partido. Y a esa falsedad, a esa comedia, vosotros os prestáis diciendo que es lo más grande que se ha hecho nunca en España, la Constitución del 78. Sigamos, no creáis que he terminado, aunque no tenéis intelectualmente ni media bofetada. Pero el país, sí, Cebrián, sí, hay que combatirlo, porque están preparando la ruina moral y política de España. Y vosotros sois uno de sus instrumentos, no los únicos. Tienen otros mucho más preparados que vosotros, más peligrosos, más inteligentes. Vosotros sois unos pobres hombres, pobres seres. Vamos ya a lo concreto. Hay ciudadanos que piensan de otro modo. Y por eso le dicen ellos, aclarar vuestras posturas. Y tienen el atrevimiento de dirigirse ahora a los partidos políticos que están ahora pendientes de las nuevas elecciones. Para decirle que agradeceríamos a los líderes políticos. ¿Pero qué líder político conocéis vosotros? Decidme uno. ¿Qué líder político hay en España? ¿Vosotros creéis que los jefecillos de partido, de los aparatos de partido son líderes? Mira Pablo Iglesias. Parecía un líder, ¿verdad? Carismático. ¿Habéis leído a Max Weber? No sabéis nada, de nada. Parecía carismático, ¿verdad? ¿Qué ha hecho ahora? Pues como está tan desconcertado que un día pide que se come el mundo y el día siguiente pide limosna, pues ahora ese líder se va a consultar con sus bases si debe o no aprobar algo. Vaya líder, ¿eh? Un líder que no se atreve a dirigir a sus huestes, sino que pide a consulta a sus huestes para que le digan cómo quieren ser dirigidas. Ese es Pablo Iglesias. Eso le llamáis líderes. ¿Es un líder Rajoy? Pero si el separatismo catalán es producto de su pasividad, ¿ese es un líder Rajoy? Y Sánchez, no digamos. Ese, supongo que para vosotros seréis aficionados al baloncesto y admiráis la altura. Yo no lo sé. A Podemos y la izquierda soberanista dicen ellos, les pedimos que expliciten. ¿Por qué no dicen que expliquen su postura? Que expliciten, sí, que la hagan explícita. Pero no es mejor decir que expliquen, sí, que aclaren su postura. No, le dicen que expliciten su postura, de que España, como la conocemos, no existe, y que por tanto el Estado debe ser refundido en una nueva patria multinacional. Esto es lo que están defendiendo estos intelectuales, una nueva patria multinacional. No, los autores del intelecto están denunciando que está en la oscuridad, que no han explicado bien, que no expliciten los líderes de Podemos y del PSOE, esperamos también Rivera y el PP, que expliquen que están buscando un Estado refundido en una nueva patria multinacional, a la yugoslava, tal vez desprendida de pedazos de territorio, tal vez desprendida, como si fueran las lluvias que desprenden un trozo de territorio sobre la carretera. ¿Pero cómo desprendida? Si se trata de grupos humanos, ¿será que se separa el grupo humano? No se desprenden.
Hay una voluntad de separarse, como desprendidos del territorio. ¿Qué lenguaje es este? Aclararos vosotros. Entonces, claro, si os aclaráis no podéis escribir una letra sobre otra, porque sois brutos. No sabéis ni siquiera escribir bien en español. Bien, a la yugoslava, desprendida. Ante todo ese lío, se levanta en su voz el manifiesto para terminar diciendo: nosotros, los intelectuales de este manifiesto, llamamos a los partidarios de la España constitucional, a esta, que ellos dicen, y les pedimos que no se arruguen en la defensa de una España en común y plural. Una buena idea que ha traído estabilidad y prosperidad a todos sus ciudadanos. Tanta prosperidad ha traído a sus ciudadanos, tanta que hoy están endeudadas varias generaciones futuras de ciudadanos españoles. Está tanta estabilidad que no está estable ni el gobierno, ni el partido, ni España, ni el Estado. Hay una desestabilización absoluta en España. Y vosotros decís que esta Constitución nos ha traído lo contrario de lo que ha traído: estabilidad y prosperidad. ¿De qué estáis hablando? Callaros para siempre. Muy bien. A ver, Pedro, sé que estás de acuerdo en todo lo que digo, pero como yo sé que siempre te pronuncias tú con tantísima contundencia contra la socialdemocracia, Sí. si tú esperabas que entre el separatismo y la unidad de España, yo sabía hasta ahora que había federalismo, separatismo Sí. y unidad de España. Y autogobierno democrático no. No, Eso no lo conocía. No, eso yo no lo conocía. No. Vale. Eso Bueno, no. estaba ya esperando hacía tiempo un manifiesto de este tipo, porque es lo propio de la socialdemocracia. Ya se hizo anteriormente en el gobierno de Zapatero con el Consejo de Sabios, no sé si recuerdan, Emilio Lledó, Me Sabater. acuerdo perfectamente. Pues ante esta nueva tesitura de que no hay gobierno, de que España va a la deriva, se estaba haciendo esperar ya el pronunciamiento que ya de entrada, si la pedantería anterior de Consejo de Sabios era chirriante, porque hay que ser pedante, ya llamarse manifiesto de los intelectuales, ¿qué diría Zola de estos intelectuales? Uno de los que acuñó ese término. Bueno, simplemente decir, abundando en lo que ha dicho don Antonio, por supuesto, de acuerdo al 100%, es que es, como hemos dicho muchas veces, Ortega y Gasset, mito de la España invertebrada en vena, puro. Hace referencia, ha leído usted, al atributo estanco. Sí. Voy a resumir en un minuto cómo utiliza Ortega y Gasset este atributo. En España invertebrada. En la España invertebrada, cuando habla de particularismo. Y empieza a decir que todos los estados, naciones, y pone de ejemplo en la introducción de la España invertebrada al Imperio Romano, es una vasta historia de incorporación. Y que al principio, antes de la unificación, los grupos étnicos podían vivir de manera independiente, eran grupos aislados, pero que una vez que se unifican, se crea un cuerpo nacional de gremios. Y esos gremios, pone el ejemplo del industrial, ya dependen unos gremios de otros para poder subsistir. Y que con el paso del tiempo esos gremios vuelven a mirarse solo hacia sí mismos y a defender únicamente sus intereses particulares. Y dice, es importante que haya una conciencia de lo que piensan los demás gremios para que a través de una solidaridad puedan resistir ese cuerpo de gremios y ese cuerpo nacional. Y es cuando pronuncia, por eso debe haber un proyecto sugestivo en las empresas nacionales, para que esa idea de esa conciencia y esa preocupación del resto de gremios se aplique a los territorios, y remata diciendo, el problema es que uno tiene que estar preocupado de lo que siente el otro. Es decir, usted tiene que estar preocupado hoy en su casa de lo que siente un catalán y de lo que siente un valenciano, y el valenciano de lo que piense un bilbaíno, y el bilbaíno de lo que piense un andaluz. Porque si eso no ocurre, que es lo que dice él, que tiene que ser dinámico, toda esa conciencia, esa preocupación, es cuando ya esto se viene abajo. Y que eso es un problema únicamente de conciencia, de preocupación de unos entre otros, y pone la analogía de los gremios. Sí. En la tesis fundamental de España invertebrada, que la conoces tan bien como yo, es que la causa del separatismo catalán no está en Cataluña, sino en toda España, y que el responsable de ello es el individualismo. Bien, para que comprendáis la ignorancia tan grande de Ortega sobre los conceptos de nación, Estado, incluso historia, no entiende una sola palabra de lo que pasó en la Revolución Francesa. Bueno, sabéis que la Revolución Francesa fue la rebelión del individuo ante los gremios y ante el derecho feudal. Es más, es que no hay un solo filósofo o historiador
de la Revolución Francesa, que no empiece diciendo que la Revolución Francesa fue dejar al individuo solo ante el Estado, para que no hubiera intermediarios entre el individuo y el Estado, para que no existieran gremios, ni feudos, ni feudalismo, ni corporaciones, ni censos, nada que fuera colectivo podía estar entre el Estado y el individuo. Esa es la razón por la cual Ortega cree que el problema del separatismo catalán es un problema del regreso al individualismo. ¿Pero por qué Ortega no conoce la Revolución Francesa? Porque no la estudió. En su biblioteca lo único que hay anotado es un libro sobre la Revolución Francesa, el peor de todos los libros que se han escrito nunca sobre la Revolución Francesa, que es el de Hipólito Taine, que era un médico que no terminó la carrera y que estudió la Revolución Francesa como una enfermedad, igual que una enfermedad del cuerpo individual. Trató la Revolución Francesa como una enfermedad del cuerpo colectivo de la nación. Y esa es la idea que tiene Ortega. Y no tiene disculpa Ortega, porque en su tiempo, cuando escribe La España Invertebrada, ya habían publicado sus obras magnas, Olar, por ejemplo. El historiador Olar, durante la República Francesa, después de Napoleón III, creó la cátedra de la Sorbona, que se llama la Revolución Francesa. Y el primer catedrático fue Aulard. Y su obra es gigantesca. Y cualquier intelectual europeo tenía que conocerla. Y Ortega no la conoció. Y también está la obra de Mateu, que como era marxista, puedo comprender que Ortega no lo quisiera estudiar. Como a Lefebvre tampoco, que son sus obras anteriores a la España Invertebrada de Ortega. Un intelectual no puede desconocer, si escribe La España Invertebrada, qué pasó en la Revolución Francesa. Deja de ser intelectual, como era él, un genial periodista, un genial sociólogo, cuando ha hablado de la rebelión de las masas, y un frívolo impresionante cada vez que habló de lo que no sabía, que bueno, ni historia ni ciencia. Hombre, no quiero ni recordar su ignorancia de la ciencia que le llevó a hacer el ridículo en 1947 en los recontros internacionales de Ginebra, que como lo he contado, que busquen en la edición de Guadarrama y que vean el ridículo de Ortega por su vanidad casi lorayana en locuras de manicomio, su vanidad. Ese hombre que no se quería y no se trataba más que a sí mismo, ha hecho un daño impresionante a la política española en su obra La España Invertebrada. Y estos intelectuales que no pronuncian el nombre de Ortega olvidan dos cosas. Uno, que Ortega copió la idea de voluntarismo, la idea subjetiva de nación de Ernesto Renan. Y segundo, que lo copió mal, porque Ernesto Renan en una frase lapidaria dice sí, una nación subjetiva, como la que Ortega, puede hacer lo que quiera, salvo suicidarse. Eso no lo cita. Y eso no lo dice Ortega, ni lo cita. Y el único maestro que tuvo de Revolución Francesa, Ortega, fue Hipólito Taine. Y el único maestro que ha tenido en el estudio del nacionalismo, Renan. Pero ¿por qué no estudió a todos los nacionalistas alemanes primero, desde Herder y Burke, y luego las réplicas de Burke, y a Fichte, y a toda la historia del nacionalismo? Y se hubiera dado cuenta de lo que es el nacionalismo, que es eso de reducirlo a un problema de individualismo. Yo entiendo que como Ortega no conoció ni leyó una sola línea de Carlos Marx, no se enteró todavía en su tiempo, donde ya estaba Marx, figuras del tiempo que ya va muerto, pues cuando escribe España Invertebrada ya era de difusión común la idea corriente de que la Revolución Francesa había suprimido todo intermediario y que el individuo solo no es el producto de la nación, sino es al revés. Es la nación la que produce individuos, no el individuo la nación. Por tanto, la Revolución Francesa estaba abocada al fracaso. Y la prueba es que en plena revolución, los primeros días, antes de la toma de la Bastilla, acuden angustiados una delegación del Ayuntamiento de París a Versalles para pedir auxilio, porque se acerca el ejército, la armada suiza y alemana, para aislar a París. Y angustiados los hombres y las mujeres acuden antes del 14 de julio a pedir ayuda y se entrevistan con Mounier, el presidente de la Asamblea en Versalles, revolucionario, y les pide pólvora y fusiles para defenderse. Y Mounier, imperturbable, le responde: esa no es nuestra misión. Nosotros estamos aquí para resolver las cuestiones del poder legislativo, pero la cuestión de cañones, pólvora, rifles, eso pertenece al poder ejecutivo, que era el rey, el que mandaba los ejércitos. Con eso basta para terminar el día de hoy del asco intelectual que me produce, que se llamen intelectuales, que el periódico El País lo reproduzca, esta vaciedad, esta basura intelectual.